Buenas tardes, vamos a dar paso a la tercera videoconferencia de este curso en la que vamos a hablar de las arritmias ventriculares. Bien, las arritmias ventriculares son un grupo de alteraciones del ritmo originadas distales a la bifurcación de la de His. Entonces, como los estímulos ventriculares no son conducidos por el sistema de conducción intraventricular normal, pues su QRS será ancho por un mecanismo similar al de los bloqueos de rama. Bien, aquí hay un recuerda que nos dice que siempre que la estabilidad del paciente lo permita, bueno, pues porque tenga una tensión mantenida, no esté sincopado, pues es importante realizar un electro de 12 derivaciones y una tira de ritmo, en principio para que teniendo el electro primero en mano, pues podamos identificar el tipo de arritmia y diferenciar entre una taquicardia ventricular o una taquicardia supraventricular con un QRS. Y luego porque dentro de las ventriculares, cuando tenemos el electro de 12 derivaciones, que verá posteriormente el arritmólogo, si estamos en una urgencia o si estamos de cardiología general o de urgencias, pues ese electro de 12 derivaciones también le va a servir a él pues para saber dónde es el origen de la taquicardia, ¿no? De cara a si le hacen un estudio electrofisiológico, saber orientarse. Bien, entonces hay una clasificación muy sencilla de taquiarritmias con QRS ancho ventriculares que las divide en la extrasistolia ventricular o complejo ventricular prematuro, taquicardia ventricular, el flúter ventricular y la fibrilación ventricular. Comenzando ya por las extrasístoles ventriculares que todo el mundo sabe reconocer en una tira de ritmo, pues podemos clasificarla según la morfología en aquellos que son polimórficos, porque son extrasístoles con diferente morfología, o aquellos que son monomórficos, en que todos los extrasístoles presentan una misma morfología. Según la periodicidad, pues podemos hablar de un bigeminismo ventricular cuando hay un QRS normal, que es seguido por un extrasístole ventricular, trigeminismo ventricular, pues dos QRS normales y se sigue de un extrasístole ventricular, bueno, y así sucesivamente, lo que sería un cuadrigeminismo ventricular o bien un extrasístole ventricular aislado, pues es cuando no cumple ninguna periodicidad. En la siguiente diapositiva, pues tenemos varios ejemplos de extrasístoles ventriculares con esto que estamos diciendo. Pues, por ejemplo, en este caso, si tenemos un QRS normal y un extrasístole ventricular, normal y extrasístole ventricular, pues estamos ante un bigeminismo ventricular. En este caso, que tenemos dos normales y un ventri, pues trigeminismo ventricular. Por ejemplo, es el caso de tener un extrasístole ventricular de una morfología y otra de otra morfología. En este caso sería polimórfica. En este caso, que hay dos juntas, pues sería un doblete ventricular. Y ya sabed que cuando hay tres, en este caso hay cuatro, pero tres o más ya se habla de taquicardia ventricular no sostenida. Ya no hablamos de, como antiguamente, de ventricular, sino taquicardia ventricular no sostenida. Aquí lo que estamos viendo pues es lo que se denomina la pausa compensadora completa. Y es que nosotros vemos el QRS normal, seguido de una extrasístole. Y luego vemos que hay un espacio hasta que se produce el otro QRS normal. Bueno, pues cuando la distancia entre estos dos RRs normales el doble de lo que sería si apareciera el ritmo normal, pues estamos ante una pausa compensadora completa. Si no, no es pausa compensadora completa. Y luego otro fenómeno es aparecen los QRS siempre cayendo donde tienen que caer y entre dos de ellos hay un extrasístole que es lo que se llama extrasistolia interpolada. Bien. A continuación tenemos otro fenómeno que es un fenómeno que incluso es benigno y que vemos en algunos jóvenes, algunos niños, adolescentes, que es la parasistolia. Entonces, la parasistolia significa que hay un foco, aparte del ritmo sinusal, o sea, del nódulo sinusal, hay un foco de extrasistolia ventricular que va a estimular o a disparar sí o sí
y que va a estimular siempre con un mismo periodo de, digamos, entre una y otra, y va siempre a lanzar su estímulo. Entonces, esto es lo que se denomina parasistolia. Entonces, la primera característica son que los intervalos de acoplamiento entre un latido normal y un extrasístole son variables, porque como cae donde cae, pues no hay ningún momento de que caer, sino que él cae a su ritmo y puede caer más cerca de este QRS, más lejos, incluso encima del QRS. Bien, los intervalos interectópicos, entre aquí y aquí, pues son múltiples de un intervalo que es siempre fijo. Hay un intervalo que es el mínimo, por ejemplo, que sería este. Aquí hay un extrasístole, aquí hay un latido de fusión, pero habría otro extrasístole, ¿vale? Y este es el intervalo interectópico. Entonces, cuando veamos dos extrasístoles que se pueden identificar, pues esta distancia siempre va a ser múltiplo de este mínimo intervalo, o 2 veces, o 3 veces, o 4 veces, ¿de acuerdo? En este caso parece que este es el intervalo más pequeño interectópico y todas las separaciones que hay entre dos extrasistolias van a ser múltiplos de este. Y luego lo que hemos dicho, si ese latido extrasistólico cae sobre un complejo QRS normal, pues da lugar como a un latido que no es normal ni es extrasistólico, que es lo que se llaman los latidos de fusión, que sería como este caso. ¿De acuerdo? Esta es la famosa parasistolia. Y que normalmente, como este foco dispara sí o sí, pues cuando pones un holter, pues hay pues cantidad muchísima, se pueden registrar muchísimas extrasístoles a lo largo de 24 horas. Bien, tenemos una clasificación de la extrasistolia ventricular que es la llamada clasificación de Laun, que es conocida porque es la más difundida, y es importante aclarar que el valor pronóstico solo tiene implicación en el infarto de miocardio. Entonces, según esto, hay distintos grados de extrasistolia y tenemos el grado 0 donde no hay extrasístoles. El grado 1 son unifocales y poco frecuentes, menos de 30 por hora. El grado 2, unifocales y poco frecuentes, mayor o igual de 30 por hora. El grado 3 serían multifocales. El grado 4A, 2 extrasístoles consecutivos, o sea, un doblete ventricular. El grado 4B, 3 o más extrasístoles consecutivos, lo que sería una taquicardia ventricular no sostenida. Y luego ya el grado, que es el fenómeno de R sobre T, que es cuando una extrasístole ventricular cae sobre el pico de la T, del latido precedente. Y esto da lugar o favorece la aparición de arritmias ventriculares o taquicardias ventriculares, ¿de acuerdo? Entonces, pasando ya al apartado de taquicardias ventriculares, pues las taquicardias ventriculares también vamos a hacer una clasificación sencillita. Según la afectación miocárdica, tenemos las primarias o idiopáticas, que son pues de por sí, tenemos taquicardias ventriculares fasciculares, de salida del ventrículo derecho, salida del ventrículo izquierdo. En realidad, esta clasificación pues es compleja. Nosotros pues vemos taquicardias ventriculares. Entonces, en principio, pues primarias es que se producen de por sí, sin tener afectación del miocardio ni ninguna otra enfermedad. Y las secundarias, pues como su nombre indica, que hay otra enfermedad que puede ser o la cardiopatía isquémica, en caso, quiere decir esto de escara, o bien también en el seno de una miocardiopatía dilatada o de una displasia ritmogénica del ventrículo derecho. También se producen taquicardias ventriculares sin haber una escara, una necrosis, en casos de la miocardiopatía hipertrófica. También ventriculares mediadas por drogas en el síndrome de QT largo adquirido o con digosina. Tenemos las famosas canalopatías, que son esas enfermedades pues arritmogénicas en las que estructuralmente no hay nada normal, pero sabéis que son muy temidas porque son una de las causas de muerte súbita, como sería el síndrome de QT largo, el síndrome de QT corto, el síndrome de Brugada. Finalmente, cualquier alteración electrolítica en su grado sumo, tanto bajo o alto, como puede ser la hipercalemia y la hipocalemia, pues favorece también las arritmias ventriculares.
Bien, según la duración, pues tenemos las taquicardias ventriculares en salvas o no sostenidas, o bien las sostenidas sin que la duración debe ser superior a 30 segundos. Según la morfología, son las monomorfas, que mantienen una única morfología, o polimorfas. Hay complejos ventriculares con morfología diferente. Y luego, aquí este apartado de la taquicardia ventricular incesante, que es aquella en la que predomina el ritmo de TV sobre el ritmo sinusal. En general, la definición de taquicardia ventricular pues son ritmos rápidos de 3 o más complejos ventriculares que se originan por debajo de la de His y en general se inician por un latido ventricular adelantado. Bien, atendiendo a su morfología, pues hemos dicho que pueden ser monomorfas, que es la taquicardia ventricular clásica, con el QRS ancho mayor de 0,12 segundos, que es la más frecuente y que es la taquicardia ventricular clásica o típica. Luego tenemos otras taquicardias ventricular que QRS estrecho, que yo digo que estas ya son para nota y no son para mí como cardiólogo, porque si por una parte yo distingo las taquicardias ventriculares como complejos con QRS ancho y a veces puede ser un supraventricular con una morfología aberrada, pero un QRS estrecho siempre lo asocio a supraventricular, pues claro, si aquí ya tenemos una taquicardia ventricular con QRS estrecho, pues probablemente yo no sería capaz de distinguirla. Entonces, se originan en los fascículos de la de His. Por eso se denominan taquicardias ventriculares fasciculares. El QRS es menor de 0,12 segundos y tiene pues una morfología de bloqueo de rama derecha, bloqueo de subdivisión anterior, bloqueo de subdivisión posterior, pero no son supraventriculares de QRS ancho, sino taquicardias ventriculares con QRS estrecho. Luego tenemos también un ritmo idioventricular acelerado, que es un ritmo ventricular entre 60 y 100 y que es la arritmia propia de la reperfusión del infarto. Y dentro de las taquicardias ventriculares polimórficas, pues la que casi todo el mundo ha visto alguna, bien en la literatura, bien en los libros, pues tenemos la taquicardia ventricular en torsión de puntas, ¿no? Bidireccional, pleomorfismo, la catecolaminérgica y demás. Bien. Pues por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo de taquicardia ventricular. Vale, entonces, recordar que la primera causa de taquicardia ventricular monomórfica es la cardiopatía isquémica, sobre todo la cicatriz producida por un infarto de miocardio evolucionado. Esto quiere decir que, bueno, que siempre que tengamos un paciente y presente una taquicardia de QRS ancho, pues si este paciente tiene antecedentes de un infarto de miocardio antiguo, pues las probabilidades de que esa taquicardia sea ventricular, pues son casi del 99%. Pero ante este electro, y suponiendo, imaginaros que el paciente esté estable, pues tenemos que tener algo para guiarnos y para decir que esto efectivamente es una taquicardia ventricular. Entonces hay una serie de ítems que, bueno, pues unos orientan más hacia TV y que es lo que vamos a ver a continuación. Mirad, hay unos que orientan y otros que ni orientan ni desorientan. O sea, me refiero, frecuencia. No porque esa taquicardia sea más rápida, va a ser ventricular. No, porque también os he mandado un enlace de una arritmia, que es un flutter completamente, y ese flutter va a 300. Es supraventricular. Entonces, no porque la frecuencia sea va a ser taquicardia ventricular, con lo cual la frecuencia no nos sirve. Bien, el eje eléctrico. El eje eléctrico sí que ya nos da un poco más de idea de si la taquicardia es ventricular. Porque mirad, veremos en todos los casos que si nosotros ahora vamos a pasar otra vez para atrás, si nos dieran este electro y tuviéramos que, os digo, calcularme el eje, bueno, pues si miramos en D1, sabéis, el 90% de los electros tienen un D1 con QRS positivo, porque el electro habitual, el eje del electro habitual está entre 0 y 90 grados. Entonces, en D1 va a ser un QRS positivo.
Con lo cual, ya es extremadamente raro que este paciente tenga un eje que pueda ser extremo a la derecha o un eje indeterminado que se llama. ¿De acuerdo? Entonces eso ya, con QRS anchos y este tipo de eje, pues ya nos están dando más orientación hacia una taquicardia ventricular, que es lo que estamos leyendo en esta línea que está en negrita. Bien, la duración o anchura del QRS. En general, cuanto mayor es la anchura del QRS, más probable es la presencia de TV. Si, por ejemplo, tenemos una taquicardia de QRS ancho con morfología de bloqueo rama derecha, la duración del QRS tiene que ser mayor de 140 milisegundos para sugerir TV. Y si es una taquicardia con morfología de bloqueo rama izquierda, el QRS tendrá que tener una duración más de 160 milisegundos, que es un fuerte predictor de TV, aunque tampoco es 100%. Otro punto, concordancia. Existe concordancia cuando todas las derivaciones precordiales, ojo, de V1 a V6 son monofásicas y con la misma polaridad. Ondas R positivas, ondas negativas. Esto se llama concordancia. Entonces, un patrón concordante negativo, es decir, que todas sean monofásicas y sean con unas ondas R negativas, es un fuerte indicador de TV. Sin embargo, si hay un patrón bifásico QR o RS, en cualquier derivación anula la concordancia. ¿Y esto por qué es? Pues esto es porque cuando vimos también el electro normal y cuando explicábamos cómo era la morfología del QRS en las derivaciones precordiales, pues sabéis que en V1 empezaba siendo R pequeña S grande y luego iba hacia la transición entre V3 y V4, ¿no? Hasta que se formaba RS o mini QRS. O sea que las derivaciones precordiales por definición van cambiando su morfología. Entonces un patrón concordante negativo que sean todas monofásicas y sean negativas, con polaridad ondas R negativas, pues es un fuerte indicador de TV. Bueno, ya si encontramos la disociación auriculoventricular, pues ya tenemos la razón con nosotros. Pero hay veces que esto no es tan fácil, porque por una parte, en una taquicardia ventricular que tenemos que hacer una tira larga, ¿de acuerdo? Y tenemos que ver por una parte las aurículas y por otra parte los ventrículos. Entonces, si es así que lo vemos, la disociación AV, pues ya estamos ante una taquicardia ventricular, siendo la actividad auricular independiente y más lenta que la ventricular. Pero a veces ya os digo que es muy difícil ver esta disociación AV. Pero desde luego que si la vemos o se puede ahí intuir, pues ya estamos seguros ante una taquicardia ventricular. Y sexto y séptimo tenemos las capturas. ¿Qué es? Pues tenemos una tira en la cual estamos viendo esos complejos QRS aberrados de gran anchura y de repente se escapa alguno y vemos un complejo QRS estrecho de morfología similar al ritmo sinusal. Porque digamos que en un momento dado pues hay una captura de los ventrículos por un impulso auricular que sigue existiendo, el impulso auricular, que es conducido a través del nodo y sigue la vía normal. Entonces, pues esto es lo que se llama captura. Y si en una tira en que vemos estos complejos anchos aparece una captura, pues esto ya estamos ante una taquicardia ventricular. Y finalmente, cuando ya por ninguna de las cosas y de los datos anteriores hemos llegado, tenemos que aprendernos cómo es la morfología del QRS en caso de haber taquicardia ventricular que correspondan a una morfología de bloqueo de rama derecha o bien una morfología de bloqueo de rama izquierda. Entonces, estos aquí pues son los que estudiamos en el algoritmo de Brugada. Entonces, vamos a pasar a estudiar el algoritmo de Brugada
que en el diagnóstico de las taquicardias ventriculares, que hay bastantes algoritmos, no solamente este. Lo que pasa es que este, bueno, pues al estar descrito por arritmólogos españoles, yo creo que es de los más utilizados, pues es el que me he permitido aquí exponer. Entonces, el algoritmo de Brugada sirve para que nosotros, delante de un electro de 12 derivaciones con una taquicardia de QRS ancho, empezamos a ver una serie de pasos y ya podamos llegar al diagnóstico. Entonces, el monomorfismo. Buscar la presencia o ausencia de complejos RS en derivaciones precordiales. ¿Qué he dicho? He dicho que en las derivaciones, en un electro normal, en V1 y V2 hay por lo menos una RS. V2, una R más grande y una S más pequeña. Vale, si nosotros miramos en todas las precordiales y no identificamos un complejo RS, ya el diagnóstico de TV se establece con el 100% de especificidad y ya no pasamos más adelante. ¿De acuerdo? A continuación, el paso 2 sería una duración desde el comienzo de la R hasta la S mayor de 100 milisegundos. Si un complejo RS se identifica en al menos una derivación precordial, se mide la duración del RS, y si esa duración desde el inicio de la onda R hasta el punto más profundo de la S es superior a 100, pues también es una TV con una especificidad del 98%. Si no se cumple esto, pasamos al paso 3. Y el paso 3 es la presencia de disociación auriculoventricular. Y si no podemos encontrar en ese electro, en esa tira, disociación auriculoventricular, pues es cuando ya pasamos al paso 4, que serían los criterios morfológicos de patrones de bloqueo de rama. Y en estas dos imágenes que tenemos, sería con nuestro electro mirando en V1 y en V6 cómo son los complejos QRS en caso de la taquicardia con imagen de bloqueo de rama derecha, o en V1 y V6, que hay una serie de parámetros que se describen por aquí, que la verdad es que la figura está muy bien, una taquicardia ventricular con imagen de bloqueo de rama. Entonces esto ya sería el último paso, y viendo cómo son las derivaciones, pues ya asignar V es con morfología de bloqueo de rama derecha o de bloqueo de rama izquierda. O es mejor practicar con algún ejemplo, pues vamos a ver, por ejemplo, este ejemplo. Entonces, este es un ejemplo real de un paciente que acudió a nuestra urgencia y, bueno, aparentemente como que el QRS no te impresiona tanto, ¿no? No es tan ancho y a lo mejor, si ante la estabilidad, pues nos creamos la duda de si este paciente podemos estar en una TV o una taquicardia supraventricular con morfología aberrante. Bueno, y hay un dato que ya lo he dicho, que es, mirad, en 1 el complejo QRS negativo, cuando es extremadamente raro que el eje de este electro sea extremadamente derecho y un QRS negativo en 1, con lo cual esto ya nos puede orientar bien, nos puede orientar hacia una TV. Para empezar, esto tiene. A continuación, claro, empezamos con el algoritmo de Brugada. Y nos está diciendo que si aquí en precordiales hay un complejo RS, pues sí, aquí hay un complejo RS, aquí también, aquí también, aquí también. O sea que aquí, con el complejo RS, como existe, no podemos decir que es TV. Si no existiera, sí, pero como hay, tenemos que seguir al paso. Bueno, pues el siguiente paso necesitaríamos una lupa y tendríamos que ver desde el comienzo del complejo QRS hasta el final de la onda S. Si este intervalo es mayor a 100 milisegundos en la precordial, pues ya es una TV. Vamos a imaginar 100 milisegundos, daros cuenta que el cuadrito pequeño son 40 milisegundos. Serían 40, 40, 80 y 20, o sea, 2 cuadritos y medio. Bueno, pues vamos a imaginar que no son 2 cuadritos y medio, que son 2, entonces no estamos todavía en condiciones de afirmar que esto es una TV.
A continuación, pasamos a la disociación auriculoventricular. Disociación auriculoventricular, vemos si hay disociación, pues estamos ante una ATV. Si no hay disociación, seguimos con el siguiente paso, que ya es el criterio morfológico. Imaginemos que yo aquí en esta tira tampoco veo ondas P ni QRS por su parte, ¿vale? Entonces seguimos aquí y nos vamos a fijar en la morfología de V1 y V6 y vemos que es exactamente igual a esta morfología que hemos hablado de taquicardia ventricular con morfología de bloqueo de la derecha. Entonces hemos llegado al final del algoritmo y podemos decir que estamos ante una taquicardia ventricular con morfología de bloqueo de rama derecha. Mirad, hay veces que ya cuando vemos el registro está porque parece que incluso está organizado. Os voy a poner un ejemplo de un paciente de mi consulta que tiene una miocardiopatía dilatada, tiene un desfibrilador, es un paciente joven y que vino con esta taquicardia. O sea, ya simplemente, o sea, hay taquicardias en las que de QRS ancho que podemos tener alguna duda, como es la anterior. Pero en un paciente con una miocardiopatía dilatada, complejo, extremadamente ancho, si es que aquí no hay ni línea isoeléctrica, imaginaos como es V4, V5, V6. ¿De acuerdo? ¿Cuánta distancia si decimos, esto puede ser una RS? Bueno, una mini RS, que lo dudo porque parece que no existen complejos RS ya. O sea, estaríamos ante el primer paso del algoritmo de Brugada. No existen complejos RS. Pero suponiendo la distancia que hay aquí entre la R y la S es muy ancha, extremadamente ancha. Incluso habría casi más de 3 cuadritos, casi 4. Entonces esto, pues ya de entrada nos obliga ya por esta morfología a pensar en una taquicardia ventricular. De acuerdo. Tenemos aquí otro ejemplo en el que, bueno, vemos unos complejos más o menos anchos, también nos causa la duda. Pues nada, pasamos también lo mismo. Acordaros de lo del eje en 1, QRS negativo, ya empezamos con la sospecha y pasamos el algoritmo, ¿vale? Es verdad que aquí hay un complejo QR porque este señor tenía un infarto, entonces esto es en el seno de un infarto anterior antiguo, ¿de acuerdo? Pero en el caso de que siguiéramos, pues también cumpliríamos también el criterio de taquicardia ventricular con morfología de bloqueo de rama derecha. Vale. Aquí, otro tipo de taquicardia que todo el mundo ha encontrado por internet o ha visto en algún libro, que es la taquicardia ventricular polimórfica con QT normal torsade de Points, ¿no? Que está asociada a la presencia de un QT largo o con un aumento de amplitud de la onda U, en que se observa un movimiento helicoidal de la punta de los complejos ventriculares, mostrando la polaridad unas veces hacia arriba y otras veces hacia abajo. Bien, es como que va girando la taquicardia y esta también, bueno, pues está tan abigarrada que esto es fácil de reconocer que esto es una taquicardia ventricular. Bien, entonces es verdad que el diagnóstico diferencial de las taquicardias de QRS ancho, pues este diagnóstico se produce con esas taquicardias supraventriculares que conducen con un bloqueo de rama, porque ya tienen un bloqueo de rama persistente y hace ese paciente una taquicardia supraventricular, o bien también con las taquicardias por reentrada auriculoventricular antidrómicas que conducen por la vía accesoria. Y en ambos casos se trata de taquicardias regulares con QRS ancho. Mirad, cuando hay una vía accesoria, que es lo que hablábamos el otro día, el síndrome de Wolff-Parkinson-White, la mayoría de las taquicardias son ortodrómicas, conduciendo por la vía normal y el QRS es estrecho. Pero hay un pequeño grupo de pacientes que tienen una vía accesoria y que la taquicardia supraventricular conduce de forma antidrómica y estos tendrían taquicardia de QRS ancho, pero no es una taquicardia ventricular. El bloqueo de rama, en el caso del bloqueo de rama, puede ya ser persistente. Pues si este es persistente, o sea, imaginaros
que yo tengo un paciente, que luego lo vamos a ver, con un bloqueo de rama izquierda porque es una miocardiopatía dilatada y tiene un bloqueo de rama izquierda en ritmo sinusal con un QRS muy ancho. Pues si ese paciente hace una taquicardia supraventricular, pues el complejo QRS será igual de ancho y tendrá la misma morfología que el QRS persistente en bloqueo de rama izquierda. Pero eso no es una taquicardia ventricular, es una taquicardia supraventricular de QRS ancho. Entonces, el bloqueo puede ser persistente o bien no lo tiene, pero se produce al alcanzar el periodo refractario de una de las ramas debido a esa frecuencia de la taquicardia. Entonces, esto sí, pues es complicado, la verdad, porque si yo tengo un electro de mi paciente que viene a mi consulta, como es esto, pues un ritmo sinusal seguido de QRS, pero en este caso de bloqueo de rama izquierda, pues si tengo yo este electro y me viene el paciente luego a 120 con una supraventricular, aparecerá un QRS muy ancho, pero como tengo el previo, los QRS de la taquicardia serán iguales que este. Y pues es más fácil de distinguir. ¿Qué es lo que decimos? Que si este paciente que tiene un bloqueo de rama izquierda en ritmo sinusal no lo conocemos y tiene una taquicardia supraventricular, pues parecerá una taquicardia ventricular. De ahí la dificultad de el diagnóstico de las taquicardias de QRS ancho. En este caso tenemos una niña de 15 años que practicando deporte empieza con palpitaciones, tiene buena presión arterial cuando llega a urgencias y su frecuencia llega casi a 200. Entonces se realiza el electro, observamos este electro, y efectivamente, pues parece una taquicardia ventricular o, en su lugar, podemos hablar, estamos ante una taquicardia rítmica con QRS ancho. En este caso, es ese ejemplo de una taquicardia en el seno de una vía accesoria que tenía esta niña y que conduce de forma antidrómica, secundaria a un síndrome de Wolff-Parkinson-White, en que el impulso baja de la aurícula al ventrículo por la vía accesoria y luego va hacia y reentra por el nodo de forma antidrómica. ¿De acuerdo? Entonces, pues en este caso, pues incluso es bastante difícil, aunque la morfología, por ejemplo, ya veis que el eje no es un eje extremo. ¿De acuerdo? En este caso, pues a veces la estabilidad, los antecedentes que tenía la niña, te puede decir, pues sí, yo ya tengo algo en el electro. Bueno, y ante la duda, como yo habitualmente, pues este tipo de taquicardia con esta frecuencia se puede inestabilizar, pues casi si está bien sedarla, o sea, en un programa, no hacerlo deprisa y corriendo, se puede llevar a reanimación, sedarla un poco y darle una cardioversión, ¿vale? Porque así a lo mejor, pues a priori tampoco en urgencias podemos saber exactamente lo que es. Y al final lo que importa es el estado del paciente. Por ejemplo, tenemos aquí una taquicardia ventricular en la que tenemos esos consejitos que os he dicho antes, esos tips, que cuando hay una desviación extrema del eje, lo que se llama el eje del noroeste, pues es más sugestiva de taquicardia ventricular. Y aquí vemos que hay un eje con un QRS negativo en 1. Ahora os voy a enseñar un ejemplo de un paciente que lo estudiamos en la primera clase. En la primera clase, cuando hablamos de los bloqueos, este es un paciente que está en ritmo sinusal, con su P sinusal, su complejo QRS. Y atención, porque aquí en 1 es negativo, entonces este eje es derecho, porque este paciente tiene un bloqueo de rama derecha y un bloqueo de la subdivisión posterior de rama izquierda. Pues es verdad que si este paciente que tiene un QRS ancho con bloqueo de rama derecha, un hemibloqueo posterior izquierdo, que son muy raros, es verdad, está en ritmo sinusal y tiene una taquicardia supraventricular, pues también parecerá una ATV. Bien, todo esto es no por desanimar, sino por que tengáis en mente pues casos que pueden ocurrir en la vida real y que nos pueden llegar a urgencias.
Esto sería lo que os he dicho antes del complejo de captura y los latidos de fusión. Que si dentro de de varios complejos con un QRS ancho aparece un complejo estrecho y similar al normal, pues esto significa que esto es una TV y este es el complejo normal. Y también, no solo las capturas, sino también la fusión, que es cuando se unen el complejo normal y una TV. Y ahora tenemos aquí lo que hablábamos de la concordancia. La concordancia puede ser positiva o puede ser negativa. Entonces, todas las derivaciones, como aquí V1, V2, V3, V4, V5, V6, tenemos aquí todas las R positivas o todas negativas en su totalidad, que son complejos QS. Y no se muestra ningún complejo RS. Entonces, lo que hablábamos, en general, tanto una concordancia positiva como una concordancia negativa, que sería este el caso, van a favor de una taquicardia ventricular. Pero vamos, si hay una concordancia negativa, como es este y como vimos uno de los ejemplos anteriores, pues esto es más probablemente, casi seguro, 100%, de ser una taquicardia ventricular. Y como ya decimos, pues menudo lío que se nos ha formado en la cabeza ahora entre las ventriculares, las de QRS ancho. Bueno, pues hay algoritmos muy sencillos que todos los autores dicen. Y por ejemplo hay una frase que a mí me gusta que dice, bueno, no nos agobiemos, las taquicardias de QRS ancho son ventriculares y entre paréntesis pone, mientras no se demuestre lo contrario. ¿Qué quiere decir esto? Pues quiere decir esto que es mejor tomar esa situación como algo grave y algo a lo que le vamos a poner solución, que no pensar que es una supraventricular aberrada y bueno, la vamos a dejar ahí a ver qué pasa. Entonces, en principio, pues tenemos este algoritmo que dice las taquicardias de QRS ancho son ventriculares mientras no se demuestre lo contrario. Por ejemplo, si un paciente ya tiene una historia de cardiopatía isquémica, pues todavía más a favor de ventricular, ¿vale? Entonces, ¿cuál es el algoritmo muy sencillo? Pues el algoritmo muy sencillo de taquicardias de QRS ancho para tratar el episodio agudo, que es lo que a nosotros realmente nos importa, pues es, imaginemos que tenemos una taquicardia de QRS ancho, podemos hacer un electro de 12 derivaciones y avisamos al cardiólogo. Entonces, evidentemente, si hay una inestabilidad hemodinámica, pues sí o sí hay que dar una cardioversión eléctrica. Que no hay inestabilidad hemodinámica, pues bueno, pues tenemos tiempo, porque no hay inestabilidad y podemos hacer un masaje del seno carotídeo por si acaso suena la flauta, porque puede ser eficaz. Se nos quita la taquicardia y entonces ya sabemos que estamos ante una taquicardia supraventricular aberrada. Y si es ineficaz, podemos hacer siempre la prueba de la adenosina, porque la adenosina, tanto si es una taquicardia supraventricular como una ventricular, como una de vía accesoria, no pasaría nada. Se puede poner. Entonces, si es eficaz, es que estábamos ante una taquicardia supraventricular aberrada o una taquicardia ventricular idiopática, pero bueno, la hemos quitado. Y si es ineficaz la adenosina, pues estamos ante una TV. Y ante una TV, pues ya podemos actuar o bien. A ver, esta recomendación es, si el paciente tiene una cardiopatía estructural, pues dígase, a lo mejor ha tenido un infarto, tiene su cicatriz de necrosis, se puede poner amiodarona. Se pone amiodarona. En caso de que no, podríamos poner procainamida. Pero yo he tenido el caso no vivido por mí, porque yo suelo cardiovertir, pero bueno, he tenido el caso de un compañero que no se podía cardiovertir porque el paciente había pues comido hacía pocas horas y estaba más o menos estable, y entonces se le puede poner también la procainamida, y era un antecedente de un paciente que tenía una miocardiopatía isquémica. Vale, entonces aquí tenemos 1 gramo en 100 cc, o sea, aquí está la dosis, 10, vamos a poner miligramos por kilo. 70 kilos, 700 miligramos en 30 minutos. 700 miligramos, ojo, la ampolla es de 1 gramo, ¿de acuerdo?
y mantenimiento 2 o 4 miligramos por minuto. Entonces, estos son los dos fármacos que ahora se utilizan de elección. Bien, pasamos a continuación hacia un ritmo que os va a gustar mucho, que es el ritmo idioventricular acelerado, que es el que clásicamente se ve en la fase de reperfusión de un infarto. Entonces también se asocia a un aumento del tono vagal o una disminución del tono simpático. Generalmente es autolimitado, benigno, bien tolerado y no implica nada más que reperfusión. Entonces el electro se observa que es un ritmo regular, con una frecuencia entre 50 y 110 latidos por minuto, con 3 o más complejos ventriculares, con QRS mayor de 120 porque son ventriculares, donde se pueden ver latidos de captura y de fusión. Bien, en personas que están muy bradicárdicas, como puede ser un corredor de maratón que tiene una bradicardia sinusal extrema, pues digamos que este ritmo sale como un mecanismo por decirlo de alguna forma, de defensa del organismo. Si tienes tu ritmo sinusal que es tan lento, tan lento, tan lento, otro ritmo que hay por debajo, otro foco que hay por debajo, se pone en marcha. Entonces, esto es una cosa normal. Y como podemos observar aquí, pues vemos que este latido es un complejo de QRS normal y aquí vemos un latido ventricular no precedido de ondas P, son complejos ventriculares lentos, o sea, ritmo idioventricular acelerado. Aquí vuelve a aparecer su ritmo sinusal e incluso pues hay los latidos de fusión cuando coincide un complejo QRS con un complejo sinusal. ¿Qué hace algunas veces el arritmólogo de mi hospital? Pues muchas veces se le dice al deportista que deje un tiempo de hacer el deporte en el extremo que lo hacía y cuando se desacondiciona entonces el nodo sinusal vuelve a estar un poquito más taquicárdico, pues vemos que esto desaparece. Y esto pasa igual porque muchos deportistas también tienen bloqueos AV de segundo grado tipo Benkeback o incluso tienen alguno tipo 2, de segundo grado tipo 2, entonces se les dice que dejen de hacer durante un tiempo 3 meses y luego se vuelve a estudiar y vemos que también ha desaparecido. Y esto es, bueno, lo mismo, ¿vale? Que el ritmo idioventricular acelerado. Y, bueno, pues aquí tenemos un signo que os lo he querido poner, pero que a veces pues no coincide, aunque es altamente específico de una taquicardia de origen ventricular, pues no coincide. Entonces, lo que dice aquí es el signo de la oreja izquierda del conejo, que es más alta. Entonces, nosotros es en V1. Entonces, en V1 vemos que hay una onda R que tiene como una muesca y si nosotros lo miramos desde atrás es como si esto fueran dos orejas. Entonces la primera es, digamos, la oreja izquierda y la segunda sería la oreja derecha. Entonces la oreja izquierda está más alta y entonces esto es un signo altamente específico de que este ritmo tiene un origen ventricular. Lo he querido poner pues porque me llamó mucho la atención ver este signo, la verdad, y que está descrito, pero luego repasé los otros electros que había puesto y ninguno coincidía, o sea que en el fondo pues cuando aparece sí que es específico, pero no quiere decir que porque no lo haya no es ventricular, ¿vale? Entonces lo he puesto así pues porque está descrito en la literatura. Bien, hemos hablado de ya nos quedan 3 diapositivas, exactamente hemos hablado de la taquicardia ventricular, entonces hablamos ahora del flúter ventricular. El flúter ventricular pues ya es una arritmia con unos QRS ondulados, sin que se vea la línea isoeléctrica ni la onda T,
entre una y otra onda, la rama ascendente es idéntica a la descendente, con una frecuencia entre 180 y 250 latidos, es muy mal tolerada y, por supuesto, si no se revierte mediante cardioversión eléctrica, pues suele degenerar en una fibrilación ventricular. Los complejos son QRS anchos, unas ramas ascendentes, descendentes, no se visualiza línea isoeléctrica y una frecuencia cardíaca en torno a 220. El flúter ventricular. Y pues ya este ritmo, que es un ritmo ventricular rápido, mayor de 250 latidos por minuto, totalmente irregular, con una morfología caótica, que por debajo nos está queriendo decir que conlleva una pérdida absoluta de la contracción cardíaca, que es lo que equivale a paro cardíaco, y sin tratamiento es mortal. Entonces, bueno, pues esto sería lo que en este caso vemos que hay un electro de 12 derivaciones, o sea que se entiende que el paciente estaba monitorizado con 12 derivaciones y puede ser un paciente que nos ha llegado a la urgencia con dolor torácico y hace un síncope y se observa este FV, pues esto requiere pues una cardioversión eléctrica inmediata, cuanto antes mejor. Y ya finalmente he añadido esta última diapositiva porque vi el otro día en la consulta un electro muy bonito de un paciente que tenía 54 años y que dice que le venía a la consulta porque el médico de empresa le había visto un no sé qué en el electro que no sabía bien lo que era, porque este electro estaba interpretado cuando lo hace la máquina con infarto de miocardio agudo por elevación del ST. Entonces, bueno, pues me gustó mucho porque este es un electro típico de síndrome de Brugada. En realidad es el signo de Brugada tipo 1, en el que, como sabemos, hay pues esta morfología en V1 y V2 de bloqueo de rama derecha, este bloqueo que parece un bloqueo de rama derecha, esta segunda R, y con este descenso, pues así de esta forma el ST y con un final con una onda T negativa. Entonces, pues esto es el signo de Brugada que probablemente acompañará a este paciente desde los inicios, desde siempre, ¿no? Y que, bueno, pues saber que tener este signo de Brugada también en el electro, pues no quiere decir que ya vayas a tener taquiarritmias ventriculares ni muerte súbita, sino que luego se tiene que haber dado pues alguna otra característica o el paciente tiene que tener antecedentes de familiares con muerte súbita cardíaca o demás, como para no predecir, sino para que sea más probable que este paciente tenga taquiarritmias ventriculares. Entonces, en este caso, bueno, aparte de hacer pues también una prueba de esfuerzo, un ecocardiograma habitual, pues hay que decirle que tenga cuidado en caso de las recomendaciones que se da, en caso de fiebre, que nunca permita que la temperatura sea extrema y que enseguida que empiece con fiebre tome antipiréticos para bajar la temperatura. Y luego también que evite todas las medicaciones que aparecen en una página que también se denomina, la página se puede encontrar como síndrome de Brugada, y que evite todas esas medicaciones que también en el seno de estos pacientes pueden favorecer la aparición de arritmias ventriculares. Y bueno, pues nada, con este electro, que yo creo que una vez que se mete en la cabeza y que se ve, cuando veáis alguno, porque es bastante fácil de ver, o sea, yo ya en mi historia de cardiología he visto este signo en varios pacientes, en varios electros. Bueno, pues ya esta tercera videoconferencia pues la damos por concluida. Entonces, pues nada, si tenéis alguna pregunta y tenéis micrófono, pues podéis hacerla. O a veces otras personas han decidido escribir. Ahora mismo no sé dónde se escribe, pero se puede escribir también. Y si no, pues podéis mandar pues los mensajes por el correo normal.